El día de hoy te voy a estar mostrando los increíbles resultados que he venido teniendo en las inversiones de copy trading y me he animado en este video a copiar a los mejores 5 traders paso a paso contigo, donde vamos a estar viendo exactamente la configuración que le vamos a estar colocando a cada uno para tener los mejores resultados posibles. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, estamos sumamente contentos con los resultados obtenidos en nuestra inversión de copy trading en los últimos meses y te quiero mostrar exactamente el paso a paso de cómo podemos seguir a cualquiera de estos traders, inclusive varios a la vez, para tener los resultados que vas a estar viendo en este video. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final del video y que si todavía por casualidad no tienes cuenta, créate una cuenta en Fairdesk ya mismo para que puedas aprovechar exactamente estas funciones de copy trading que te voy a estar dejando en este video. El enlace de Fairdesk te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, ya que nosotros hemos estado copiando ya por varios meses a un trader estrella que tenemos en nuestra comunidad que se llama Jin Yang Wolf. Lleva más de 2.800 operaciones en este exchange y la verdad es que no ha parado de crecer. Inclusive en los últimos 2 meses hemos estado teniendo una gran cantidad de posiciones en nuestro copy trading que te la voy a estar mostrando rapidito, porque vamos a estar copiando en este video a 5 nuevos traders para esta cuenta. Para ver exactamente los resultados de nuestro trader, venimos al apartado de USDTM futuros, copy trade, y acá en el apartado de historial, en el apartado de posiciones cerradas, vemos todas las posiciones que este trader ha hecho por nosotros. En este caso, este es un trader que se caracteriza por hacer operaciones hormiga. ¿Qué es lo que significa eso? Operaciones en las que saque poco porcentaje de ganancia, pero hace muchas en un día. Por ejemplo, el día 7 de febrero, fíjate aquí, 7 de febrero a las 18:37, 7 de febrero a las 18:37, 7 de febrero a las 16:19, salen varias operaciones, El mismo 7, él hizo varias operaciones en diferentes pares de criptomonedas que, como te das cuenta acá, salen algunos shorts, algunos long, algunos apalancamientos de 5X en la gran mayoría, donde los ROI que viene sacando en cada una de esas posiciones vienen siendo arriba casi siempre del 1% de ganancia, lo que quiere decir que, por ejemplo, si nosotros estuviésemos invirtiendo $100 por posición en cada una de estas operaciones, estaríamos sacando aproximadamente $1 de ganancia por operación. Lógicamente hay días en los que hace varias operaciones. Por ejemplo, el día 7 del mes 2 hizo 4 operaciones en los cuales sacó aproximadamente un 4%, aproximadamente un 1% por operación. Si hubiésemos operado con $100 por operación, estaríamos hablando de que pudiéramos haber sacado unos $4 ese día. Luego el día 6 hizo una operación acá de 1,64%. El día 5 hizo esta de 3,51, que fue un resultado espectacular en el par de Link USDT en short a 5X, donde cada una de estas operaciones lógicamente las hace el trader y nosotros en piloto automático, sin tener que hacer nada, las copiamos idénticamente. Fíjate que el día 5 hizo muchas posiciones con muy buenas ganancias de 4%, 3%, 2%. Este solo día, que fue el 5 del 2, hizo más de un 10% de ganancia y un capital de $100. Hubiésemos tenido $10 de ganancia solo ese día. O sea que realmente el beneficio que ha venido sacando en nuestras cuentas ha sido de lo más de prometedor. Lo mejor de todo esto es que no solamente vamos a estar copiando a este trader en este video, sino que vamos a estar copiando a varios. Este ya lo veníamos copiando desde hace bastante tiempo. Inclusive tengo un video en mi canal, recién empezó este trader a operar porque ya lo veníamos siguiendo desde hace bastante tiempo. De hecho, es un trader de nuestra comunidad, Monitor BTC. El primer video que hicimos de Fairdesk fue justamente copiando su cuenta cuando solamente tenía 16 operaciones en su cuenta y fue hace un año atrás. Muchas cosas han pasado y este trader ahorita mismo tiene más de 2.800 operaciones. Todos estos videos de Fairdesk te los voy a estar dejando abajo en la descripción para que sepas exactamente cómo depositar dinero acá, cómo retirar las ganancias que vas generando, cómo copiar a otros traders, entre muchas otras cosas. Pero en lo que yo me quiero enfocar en este video no solamente es en mostrarte los increíbles resultados que ha venido teniendo no solamente en el mes de febrero, sino en el mes de enero también, una cantidad de ganancias brutales, y lo mejor de todo esto es que lleva un 100% de acierto ya desde hace como más de 100 operaciones. Viene de verdad generando unos muy buenos profits y hemos decidido en todas nuestras cuentas de copy trading no solamente seguirlo a él, sino tener a una gran cantidad de traders que hagan estas mismas operaciones por nosotros, y para ello lo que vamos a estar haciendo dentro del intercambio de criptomonedas Fairdesk en la sección de copy trade
copiar a 5 traders a la vez. En este momento lo vamos a estar haciendo en los traders que más ganancia han venido sacando a sus seguidores. Esto es un apartado que agregó Fairdesk hace muy poco tiempo y que me parece súper útil, porque esto lo que quiere decir es que acá vamos a estar viendo el ranking de los traders que más ganancia le han sacado a los seguidores en los últimos 7 días. Ten en cuenta de que todas estas operaciones de copy trading son totalmente automáticas. Yo en estas operaciones no es que me pasan una señal para yo hacer la operación, sino que yo solamente coloco un capital dentro de mi cuenta, que en mi caso tengo $722 con alguna operación abierta, que como ves acá me sale menos $3, que están operaciones abiertas ahorita mismo en el mercado, pero en mi balance total tengo $722. ¿Qué pasa? Con esos $722 yo lo puedo repartir a un solo trader, ¿ok? O puedo copiar a varios a la vez, que eso es lo que yo voy a estar haciendo en este video. Ya yo había copiado en videos pasados a este, pero voy a estar copiando a todos en este video para que sepas exactamente la configuración. Y todos los traders los voy a estar evaluando, o sea, los 5 que voy a estar escogiendo, los voy a estar evaluando por quienes más ganancia le han dejado a sus seguidores, porque efectivamente esos son los que tienen la mayor probabilidad de éxito. Voy a estar copiando por primera oportunidad a este que se llama Virtual Bacon. Igual es muy importante que cada una de estas estadísticas las estudies a detalle para saber exactamente qué trader copiar, pero este es uno que he visto bastante rentable. De hecho tiene varias posiciones todavía abiertas en el mercado, que viene con unas muy buenas ganancias y en el historial en los últimos 7 días las ha ganado todas. Eso me gusta muchísimo, porque lo que nosotros estamos tratando de hacer en este video es buscar a traders que nos puedan ir sumando de a poquito en la cuenta, centavito a centavito, pero que todos los días vayan haciendo operaciones por nosotros. Así que vamos a estar copiando este trader muy similar a como vamos a estar copiando a todos los demás, porque la idea es diversificar el capital y que se hagan operaciones hormiga, así como lo está haciendo en este caso el trader Jin Jan Wolf, pero con varios traders. O sea, nos vamos a estar diversificando. ¿Cómo es que vamos a estar copiando a este trader? Si te fijas en el apartado de arriba, dice que este trader dice que como mínimo lo puedes seguir con un capital de $10 por operación. Si bien, en este caso para la función de copy trading, como mínimo necesitas tener $100 en tu cuenta personal, ¿ok? Es importante que sepas eso. Para entrar en Fairdesk en la función de copy trading es muy importante que se empiece, si se quiere copiar a traders, con al menos 100 USDT para tener un margen suficiente para hacer varias operaciones. Es importante que sepas que si quieres operar de forma manual, puedes empezar con menos, puedes empezar inclusive con $20-30, pero para la función de copy trading lo mejor sería tener $100 y al menos copiar con esos $100 a un trader, ¿ok? Al menos a uno. Yo voy a estar copiando a este de manera muy sencilla y es muy importante que entiendas esto de la configuración, porque así es que lo vamos a estar copiando a todos, ¿ok? En este caso yo voy a copiar a todas las operaciones que haga el trader. Es muy importante tener esto habilitado. Lo vamos a copiar de margen isolator, ¿ok? En este caso, en el tema del leverage, que es el apalancamiento, lo vamos a usar según el trader, o sea, vamos a seguir lo que hace el trader exactamente con el mismo apalancamiento. Y acá en el apartado de follow mode, yo le voy a poner un monto fijo, que es lo que significa esto, fixed amount, de $10, ¿ok? $10 es el mínimo, con lo cual yo lo puedo copiar por cada una de las operaciones y yo efectivamente lo voy a copiar con $10. Lógicamente, yo porque voy a copiar a varios y tengo un capital de $700, voy a colocarle $10 a cada uno, pero ten en cuenta que si se tiene mucho más capital, si se tiene $1000, $2000, $3000, se puede ir incrementando este capital por operación. En vez de colocar $10, le puedo colocar $20 o inclusive 50. Yo de hecho con el capital de $700 que tengo ahorita, si voy a copiar a pocos traders, les puedo destinar capitales mucho más grandes a cada uno. Por ejemplo, a Jin Jan Wolf, como mínimo lo puedes copiar con $30, pero lo puedes copiar con más, ya que ese es uno de los traders estrella, ¿ok? Al menos de este intercambio. En este caso voy a estar copiando a este trader con $10 por operación. Voy a habilitar esta función, este botoncito tiene que estar en amarillo, y voy a habilitar también este botoncito para que me abra las operaciones apenas el trader abra operación. En mi caso en particular no voy a estar colocando ni take profit ni stop loss. ¿Por qué? Porque veo que la gran mayoría de los traders opera con un riesgo bastante elevado por operación. Entonces lo que voy a estar haciendo es que máximo lo que yo estoy dispuesto a arriesgar por operación van a ser $10 de los 700. Es por eso que voy a trabajar sin stop loss y sin take profit, pero es que por operación voy a estar arriesgando muy poquito. ¿Ok? Esa sería la idea, hacer muchas operaciones hormiga. Vamos a perder algunas, vamos a ganar otras, pero lo importante es que a la larga ganemos dinero. Vamos a copiar a este trader simplemente dándole clic al botón de copy y dándole clic al botón de confirmar. Ya una vez así, tenemos ya a dos traders que tenemos copiados. En este caso a nuestro trader Jin Jan Wolf, que ya lo configuramos en videos pasados, y tenemos a este. Igual a Jin Jan lo puedes configurar exactamente igual como lo hicimos con este. Pero en este caso Jin Jan, como tiene un mínimo de $30 por operación, lo tienes que copiar desde los $30 en adelante.
Ahora, vamos a copiar a un segundo trader que ya había evaluado previamente para ti. Vamos a estar copiando a este que, si te fijas, aunque no lleva en los últimos 7 días una ganancia de un 100%, igual en el área del profit positivo para los seguidores lo tiene. ¿Ok? Fíjate que igual estos dos, Yin Yang y el último que estuvimos copiando, sí tienen en los últimos 7 días 100% de operaciones ganadas, lo cual quiere decir que no han perdido operaciones. Es importante que veas que en el área de profits, ¿ok? En los últimos 7 días le ha hecho ganar dinero a los seguidores y él mismo ha ganado dinero en su cuenta. Entonces, por eso es que lo vamos a estar copiando. Simplemente le damos a dar clic en el área de posiciones. Vemos que no tiene ninguna posición abierta en estos momentos, pero las últimas que ha abierto las ha venido ganando. ¿Ok? De hecho, acá tú puedes revisar todo, ¿ok? Porque lógicamente yo te lanzo este video a YouTube y quizás tú lo veas meses después y veas en ese momento otros traders que por ahí van mejor y tienes que copiar lógicamente a los que en el momento vayan mejor. A este lo puedo copiar con un mínimo de $10 por operación, así que simplemente lo vamos a copiar y lo vamos a hacer exactamente como lo hicimos en el anterior. En este caso, este te pide que como mínimo tengas en la cuenta $50, ¿ok? $50 acá, pero ya sabes que al menos para copiar a varios traders lo mejor es tener 100, ¿ok? Tener 100 en la cuenta de copy trading. Vamos a hacer exactamente lo mismo con este botoncito activo. Dejamos esto así, en el fixed amount le vamos a colocar $10, ¿ok? Vamos a activar esta función de copy, vamos a activar el open market y no vamos a colocar ni take profit ni stop loss. En este caso, para los traders que estoy copiando, mi estrategia va a ser hacer operaciones hormiga, o sea que operen con poquito capital y no importa si arriesgan ese capital al 100%, no importa si pierden estos $10, pero como van a estar haciendo muchas operaciones todos estos traders, la idea es que a la larga yo puedo salir en ganancia. A final de mes lo que vamos a estar viendo es más o menos los resultados que tiene cada uno y si vemos que alguno produce mucha pérdida, simplemente lo sacamos, lo desactivamos. Pero de momento lo vamos a estar llevando así. Ahora con Yin Yang, ¿ok? Que es nuestro trader estrella, puedes colocarle mucho más capital de fixed amount si tienes un buen saldo, porque él trabaja con operaciones hormigas igual, pero lógicamente él lleva un porcentaje de ganancia muy superior a los demás. Entonces acá sí se le pudiese colocar de repente $100 o $50 porque lógicamente él lo amerita, al menos él sí lleva un porcentaje de ganancia muy alto. ¿Okay? Pero los demás los voy a estar copiando bastante similar. Le voy a dar copy y le voy a dar aquí a clic a confirmar. ¿Okay? Una vez eso, ya tenemos 3 traders que estamos siguiendo en nuestra cuenta, ¿ok? Con estos mismos $700 que te mostré, ya estamos siguiendo a este y a este, que a este ya lo tenía previamente configurado, pero exactamente lo puedes configurar como te lo mostré, de manera muy sencilla, 2-3 clics, puedes hacer lo mismo. Como te das cuenta, este es un trader que lleva muchos seguidores, por lo que es uno de los traders que yo considero más seguro y que quizás a la larga te podría llegar a dejar el mayor porcentaje de ganancia. Por eso es que al menos hasta ahora yo solamente me había mantenido copiando a este trader por siempre. Había copiado uno que otros en alguna oportunidad, pero este la verdad es que era el que más me venía sacando resultado. Ahora vamos a seguir con otros traders que previamente ya habíamos evaluado. Vamos a estar copiando a este que también lleva en los últimos 7 días 100% de posiciones ganadas. ¿Ok? Vamos a darle clic. En este caso, este es un trader que, aunque ha venido ganando todas las operaciones últimamente, sí que tiene algunas que están en negativo en estos momentos, porque está justamente shorteando Bitcoin. ¿Ok? Está haciéndole cortos a Bitcoin cuando efectivamente en estos momentos el precio está subiendo, pero creo que al menos estas dos operaciones las va a terminar ganando, que igual estas operaciones ya no las copiaríamos las que haga de ahora en adelante, pero al menos las últimas que ha hecho lleva un 100% de victorias, o sea, en las últimas que ha hecho dentro de este apartado de copy trading ha venido ganándolas todas, por eso es que también lo vamos a estar copiando a él, ¿ok? Simplemente muy sencillo, le damos copy, dejamos esto así, dejamos esto así, dejamos esto así. En el apartado de Follow Mode vamos a colocar Fixed Amount y le colocamos otros $10. Activamos lo que sería esta función y activamos esta función. No le colocamos ni Take Profit ni Stop Loss y le damos copiar. ¿Ok? Como te das cuenta, con el mismo saldo, con los mismos $700, yo puedo copiar a varios traders a la vez. Y eso es lo bueno de trabajar dentro de este tipo de cuentas de copy trading, donde ahora todas las operaciones las van a estar haciendo en automático por mí. ¿Ok? Ahora ya tenemos 4 traders, ¿ok? En este caso tenemos 4 ya activos dentro de nuestra cuenta que en el momento en que ellos abran operaciones yo también lo voy a estar haciendo, así que esto lo hago totalmente en automático, no me tengo que meter ni siquiera en la página web de Fairdesk, eso se va a estar haciendo totalmente en automático y yo solamente voy a tener que estar pendiente de cómo va mi cuenta de repente cada 5 días, cada semana, cada 10 días para saber más o menos
cómo van los resultados. El último que vamos a estar copiando es este. ¿Ok? Lógicamente, en estos momentos que te estoy grabando este video, estos fueron al menos los que vi con mayores resultados en los últimos 7 días y también la gente que los ha venido copiando en los últimos tiempos ha venido ganando dinero. Y para mí eso es lo más importante, que la gente que esté dentro de estos traders esté ganando dinero. Lógicamente, estos traders son expertos en la materia, hacen operaciones porque saben cómo hacerla y lógicamente es mejor copiar a traders que ya sepan exactamente qué es lo que están haciendo y que estén generando resultados que uno mismo se ponga a loquear en el mercado sin saber lo que está haciendo, ¿ok? Así que por eso es que estoy copiando, estoy tratando de hacer una selección con un mínimo de capital a cada uno para que me hagan la mayor ganancia posible y la verdad es que al menos estos traders que te estoy mostrando vienen bastante bien, vienen con varias operaciones en positivo, pero no quiere decir que cuando veas este video después de varios meses estos sean los mejores, quizás hay varios que todavía generan mejores resultados que estos y allí es donde tienes que ver cuál seguir. ¿Ok? En este caso vamos a estar copiando a este igualito como lo hacíamos en el otro. Como te fijas, necesitas un balance mínimo de 100 USDT para copiarlo y por operación le puedes colocar mínimo $10. ¿Ok? En este caso, este fue uno de los que me gustó más y de los que pienso colocarle un poquitico más de capital porque lógicamente todos los demás los copié con $10, salvo Jinjan, que es mi trader estrella, que le coloco muchísimo más capital de los 700 que tengo para que él me genere las mayores ganancias. Con todo y eso, a este le voy a estar dando un poquitico más la confianza porque veo que los números son muy buenos y lo que voy a estar haciendo es que voy a estar copiándolo igualito como él lo tiene, pero en el follow mod en vez de colocarle 10 le voy a colocar $20 por operación. Va a ser el único cambio que voy a hacer porque este realmente me ha venido gustando bastante la forma en la que viene trabajando y le voy a colocar un poquitico más de dinero que a los demás. No le voy a colocar take profit, no le voy a colocar stop loss y como te das cuenta, por operación lo máximo que yo puedo llegar a perder con este trader son $20, lo máximo que puedo perder. ¿Ok? Ahora, si él genera varias operaciones con esos $20 en ganancia, lógicamente van a ser muy buenas las ganancias que yo puedo terminar generando. ¿Ok? Así que vamos a colocarle 20 USDT y le damos copiar, confirmar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? En nuestra cuenta de Copy Trading tenemos ahora a 5 traders los cuales estamos copiando, que todos ellos están entre las primeras páginas, entre las primeras secciones del intercambio de criptomonedas Fairdesk. Como te das cuenta, los 4 que tengo acá en la primera página y el quinto que tengo acá en la segunda página, que viene creciendo esa cuenta bastante bien, son los que vengo copiando de momento y la verdad es que los resultados me han venido gustando mucho. Solamente Jinjan Wolf en el último mes me ha venido generando un resultado espectacular en varias de las operaciones que ha venido haciendo. Fíjate que todos están en verde y no ha venido sacando pérdidas significativas. Por eso es que me he animado en hacerte este video mostrándote los mejores 5 traders, al menos los mejores 5 en este momento para hacer copy trading en el intercambio de criptomonedas Fairdesk. Déjame acá abajo en los comentarios si tienes algún otro que te esté gustando en este momento para también copiarlo, porque la idea es tener diversificación entre varias personas que hacen copy trading, entre varios expertos que están metiendo activamente operaciones en el mercado y así poder sacar un buen resultado entre todos, que todos vayan haciendo operaciones hormiga y me vayan dejando un resultado interesante en la cuenta en piloto automático, sin yo tener que hacer nada, sin yo tener que meter operaciones. Estos traders todos los días lo van a estar haciendo por nosotros. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita. No se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.